Había una vez un joven trabajador que se alistaba para ir a su empleo. Recibió la comida de su madre y se despidió de ella y de su gran oso de peluche. La particularidad de este día fue que había pasado un cometa, un hecho que ocurría cada 6.800 años, y que, milagrosamente, este oso de peluche, Tofu, se convirtió en humano. Perseguido por Quenchai, el perro de la familia, Tofu cayó y fue encontrado por la señora. Ella le proporcionó ropa y lo llamó Principito, haciendo referencia al libro que leía. La señora pensó que fue atrapado teniendo una aventura, ya sabes, siendo encontrado sin ropa y huyendo, pero después de escuchar la mención sobre su hijo, ella dio por hecho que Tofu era amigo de él. Al preguntar por su nombre, él respondió que podía llamarlo Tofu. El osito se encontraba muy confundido e intentó hacer de todo para volver a su estado natural, pero le fue imposible. El joven volvió a casa en un estado avanzado de ebriedad. Tofu lo ayudó a llegar a la cama y bueno, terminaron durmiendo juntos. Al despertar y verlo en su cama, el joven creyó que era un antiguo amor platónico, pero luego de recuperar por completo la conciencia y creer que lo llevó a su casa estando ebrio para tener una aventura, le pidió que se fuera. Su madre le explicó cómo fue que conoció a Tofu. Creyó que era un enviado de su esposo para que le hiciera compañía, y al no saber quién era en realidad, y Tofu sin poder explicar su presencia en el lugar, la mejor decisión que tomó este joven fue llevarlo a la comisaría. El osito escapó. Una persecución siguió y terminó con Tofu atropellado. En lugar de ir a la comisaría, fueron al hospital. La madre del joven abogó por él, quería llevarlo a casa, cuidarlo, y a pesar de algunas discusiones con su hijo, logró su petición, al menos hasta que Tofu recupere la memoria. Lo creyeron amnésico, y así el osito, Tofu, debe cuidar de la señora, instruirse sobre las labores del hogar, conocer el motivo por el cual se convirtió en una persona, y lo más importante, debe aprender a vivir como un humano. Motivado por sus amigos, otros objetos de la casa, Tofu emprende sus labores domésticas, aunque no parece haber iniciado muy bien que digamos, y causa un gran desastre. En medio de todo ello, Nut se da cuenta de que su gran oso de peluche no está. Quenchai es el principal sospechoso, así que Nut, en compañía de sus amigos y Tofu, corren a buscar a Tofu al camión de la basura, aunque es obvio que no lo encuentran. Nut se siente triste por haber perdido aquel regalo tan especial. Tofu también se siente triste porque ya no es el juguete favorito de Nut, ese que tanto aprecia. Ahora es solo un simple humano. Luego de tratar de pensar sobre dónde quedó su oso de peluche y de cuestionarse sobre Tofu, el humano, Nut identifica a quien le recuerda Tofu, a Neong, un chico deportista y bastante popular que conoció con anterioridad. En medio de sus labores domésticas, Tofu ve cómo Na habla con otra persona, y es con el difunto padre de Nut, o al menos así lo da a entender. Así que cuando ella le da la comida del día a su hijo, y hace mención a que ella misma, en compañía de su padre, le prepararon la comida, Nut se exalta pidiéndole que deje de mencionarlo, y más tarde cuando vuelve y la situación se repite, Nut explota, le dice a su mamá, Na, que su padre ya no está con ellos. Ella solo puede llorar y decir que Saen siempre está con ella. Sin embargo, Nut termina por desesperarse por la situación y le dice que se siente avergonzado, que detenga su locura. Na sigue llorando y su hijo se aleja para también llorar. Tofu está triste porque antes Nut podía abrazarlo cuando lloraba, encontraba un consuelo en él, y ahora, siendo una persona, ya no puede ni siquiera acercarse. Al día siguiente no encuentran a Na.
Nut busca por todos lados, pero es Tofu quien descubre, gracias a sus amigos objetos, que no están las llaves de una antigua casa. Este avisa por teléfono a Nut. Sin embargo, termina por colgarle, y quien lo ayuda llevándolo a casa es una vecina. Tofu la encuentra aquí. La vecina que llevó a Tofu encuentra a Nut, que llegaba al lugar. Ella le comenta que Na se ha vuelto loca por estar atrapada en el pasado. Las personas que están atrapadas en el pasado no siempre se vuelven locas. Los que no soportan la felicidad de los demás o los que tienen malos pensamientos de día y de noche son los que se están volviendo locos, responde Nut. Na le cuenta a Tofu sobre cómo conoció a Sain. Fue hace muchos años ya. En ese entonces ella vivía en esa casa con su abuela, y un día su abuela estaba con fiebre. Le habló a su nieta. No obstante, se equivocó de número y quien respondió fue Sain. Él ayudó a la señora y después llevó a Na a ver a su abuela al hospital. Él siguió visitándolas. Na no le ha contado este tipo de historias a Nut porque sabe que se enfadará. No sabe si es porque habla de Sain o porque ella no le agrada. Siente que todo lo que hace lo hace mal. Tofu le ofrece consuelo diciendo que su hijo la ama y que cuando no la encontró casi llora y la buscó por todas partes. Ella intenta animarse, pero cree que si Nut pudiera dejar de verla por algún tiempo, él sería feliz. Nut aparece interrumpiendo la plática y solo le dice a su mamá que regresen a casa. Y a pesar de ya estar juntos los tres, todo sigue sintiéndose bastante incómodo. Na intenta consentir a su hijo, pero este sigue renuente y termina por alejarse. Como cada mañana, Nut sale a trabajar y su madre le da la comida que le ha preparado para que lleve. Él llega al trabajo y su compañera, Prip, le quita la lonchera, ya que él en realidad jamás se ha comido la comida que su mamá le prepara, solo la regala. Sin embargo, esta vez es distinto, porque Na le escribió, en compañía de Tofu, una nota disculpándose por todos los inconvenientes causados y prometiéndole que siempre lo cuidará, lo mejor que pueda. Nut, en compañía de Jin, uno de sus amigos, y Tofu acuden a la casa de Neung, y aquí Jin se reencuentra con un chico repartidor con el que, anteriormente, había tenido un altercado, Song. Nut espera encontrar respuestas sobre Tofu. Song les dice que Neung falleció hace 10 años, en un accidente automovilístico. Nut se siente mal al enterarse de ello, pues sabe que, de no haber sido por la aparición tan repentina de Tofu y las constantes respuestas que busca sobre él, no se habría enterado del deceso de Neung. Tofu, al verlo tan melancólico, lo abraza, intentando ofrecer un poco de consuelo, aunque, obviamente, Nut rechaza esta muestra de afecto. En una ocasión, Nut va tarde al trabajo y no se lleva el lunch de su mamá. Tofu, al ver la expresión tan triste que pone Na, va tras él, siguiéndolo hasta su trabajo. En él estaban desarrollando un proyecto que incluye un adorable romance gay, que Nut ha escrito y guionado. Como nadie parece cumplir con los requisitos, el jefe de Nut de inmediato se interesa por Tofu, con solo verlo. Tofu no esperaba actuar, pero al saber que si le dan el papel pasará más tiempo con Nut, pues decide dar su mayor esfuerzo, aunque como no sabe mucho de las normas sociales, lo echa todo a perder. Y más adelante, Nut lo lleva a un centro comercial, donde este planea comprarle algo de ropa interior, aunque antes pasan un agradable tiempo juntos. Y bueno, Tofu ya tiene sus primeras prendas de vestir y artículos de limpieza como humano. Nut descubre que su madre dejó de tomar sus medicamentos, y esto causa una fuerte pelea. Na tiene esquizofrenia, experimenta alucinaciones auditivas y visuales, quizá causadas por un fuerte trauma. Debido a su tratamiento, se le recetaron medicamentos que dejó de tomar debido a que no veía a su esposo. No quiere dejar de verlo.
Como nota debo agregar que en esta serie vamos a retroceder muchísimas veces al pasado. Estos flashbacks nos ayudarán a comprender algunas situaciones e incluso acciones. Resulta que cuando la abuela de Na marcó el número equivocado y respondió Saen, este no estaba solo, se encontraba con su hermano gemelo, un militar, quien también ayudó a la abuela, y así Na conoció no solo a Saen, sino también a Sip-Meun, siendo este el padre de Nut, aunque lo cierto es que Na sí que veía a Saen. Ella, al darse cuenta de la realidad, entra en shock y luego de una pregunta de Tofu que está más que confundido, corre a encerrarse en su habitación. Nut se recontraenoja con Tofu, a quien le echa la culpa de todo, más por su pregunta, pero es que él solo quería saber cuál era el verdadero Saen, el que era el padre de Nut. Nut explota y termina por golpear a Tofu, le grita que solo tiene un padre. Jin llega a casa e intenta tranquilizar a Nut. Nut está furioso por la pregunta de Tofu. Él cree que este insinuó que su madre tuvo una aventura, pero, como dice Jin, si ni él mismo está tan seguro de su madre, ¿cómo se atreve a cuestionar la pregunta de Tofu? No debería importarle. Nut responde que Tofu no tiene derecho a meterse en sus asuntos, que quién se cree que es. Tofu, que escuchaba la conversación, se aleja. Nut culpa a Tofu de la reacción de su madre. Insiste en que fue por la pregunta de Tofu. No obstante, como bien dice Jin, no fue por la pregunta de Tofu solamente, quien genuinamente tenía curiosidad por saber lo que ocurría, sino por la instigación de Nut hacia ella, porque quería que aceptara la verdad, que aceptara la realidad. Entonces, ¿quién le está causando angustia a Na? Nut solo se pregunta que, si Na no quería a Sip-Meun, ¿por qué se casó con él? La vecina, Jan, ayuda a Tofu. Este sigue confundido por lo ocurrido. Ella se ofrece a explicarle las cosas, lo lleva a su casa, y aquí nos enteramos de que Saen es el esposo de Jan. Ellos se conocieron hace 30 años. Ella era la hija del jefe de Saen, y él ya andaba de novio con Na. Ella le dice que no le robó el novio porque, en realidad, fue Na quien dejó a Saen por Sip-Meun. Cuando ella se casó con Saen, Nut ya tenía 2 años. Aunque lo único cierto es que la verdad de una persona puede no ser la de otra. Na era la novia de Saen, sí, pero este estaba muy ocupado en su trabajo y lejos de ella. Sip-Meun, al estar cerca, fue quien la ayudó con la enfermedad de su abuela. Ella pensaba agradecerle las atenciones prestadas a Sip-Meun con una comida, pero en el lugar vieron a Saen con Jan. Na se alejó sin pedir explicaciones, y como ella pasaba una situación económica difícil, él había pagado por sus gastos, pero ella, que no quería deberle nada, comenzó a pagarle poco a poco, y terminó con él. Saen preguntó si su hermano era la causa. Ella lo negó. Sip-Meun le ofreció estabilidad financiera y emocional. Na lo aceptó y decidió casarse con él. Esta es la versión muy resumida, pero más adelante iremos viendo distintas perspectivas de este hecho. Ojo aquí. La única forma de sobrevivir de Na fue el olvido e imaginó una nueva realidad. Ahora ha vuelto a su tratamiento. Nut se siente terriblemente culpable, pero no encuentra el momento de disculparse con ella, pero sí lo hace con Tofu, además de curarlo. No obstante, es Tofu quien termina brindándole consuelo. A partir de aquí, las cosas comienzan a mejorar para Tofu. Debido a que fue Song quien ganó, sin esperarlo, la audición para la serie de romance que estaban planeando en el trabajo de Nut, él se acerca con Tofu para que lo ayude a practicar baloncesto, ya que se dio cuenta de que tiene muy buenas habilidades en este deporte. Y aquí el padre de este, Anik, al ver a Tofu, inmediatamente recuerda a Neung, su sobrino, y corre a abrazarlo.
Tofu corresponde a su abrazo y es que Song ha notado que su padre no ha podido superar la ausencia de su sobrino, por ello organizó este encuentro. Na y Sang, que ha vuelto, tienen un encuentro muy emotivo. Ella se emociona al verlo y él muestra reticencia a hablar con ella y se aleja del lugar. La relación de este con su esposa no es agradable. Ella le reprocha el haber ido a ver a Na después de haber llegado. Le dice que la locura la ha consumido y que, si se atreviera incluso a darle el divorcio, ellos ya no podrían estar juntos. Él le ha pedido innumerables veces el divorcio, veces que ella se ha negado, y de hecho le echa en cara que ama a Nut, porque es su hijo. Nut escucha eso. Ellos hablan y Saen le pide perdón por haber ido a su casa. Nut le dice que no hay problema, que debería visitarlos a menudo, puesto que son familia. Saen aclara las cosas con él y le dice que las palabras que dijo Jan están equivocadas. En el pasado, Saen pensaba en visitarlos. Sin embargo, siempre se arrepentía porque no quería incomodar. Y es que, más que causar incomodidad, el padre de Nut se exaltaba en el momento en que escuchaba el nombre de Saen. Nut le dice que su realidad hubiese sido muy distinta si Saen se hubiera casado con su madre. Si pudiésemos ver el futuro, nadie cometería errores, responde un afligido Saen. Tofu poco a poco está aprendiendo sobre habilidades humanas. Nut lo ayuda a entenderlas, lo que genera que el corazón de nuestro osito se acelere. Y quizá no sea el único. Tofu cuida de Na y a Nut le prepara el lunch. Nut, al probarlo, tiene recuerdos de alguien más. Prip, al verlo comer, piensa que hay algo raro en él, puesto que regala aquella comida deliciosa y se come aquella que no tiene tan buena apariencia. En medio de este drama existe otro misterio desarrollándose y es sobre Tarn, un chico que se encuentra en estado crítico en el hospital. Él está en ese estado debido a un ataque que sufrió. Fue dejado en las vías del tren y antes de que el tren pasara, unas personas lo ayudaron. La policía investiga el caso e interrogan a Prip, amiga de él, y al tío de Tarn, Saen, por ser las últimas personas con las que habló. Él es huérfano y no tiene más familiares. Es un artista que en su tiempo libre se dedica a ayudar a organizaciones sociales y con anterioridad había estado inmiscuido en medio de una importante protesta contra una empresa de construcción, aunque dicha empresa muestra ayuda con Tarn y obviamente niegan haber causado algún daño al joven, asegurando además que continuarán con sus proyectos sin importar las protestas existentes. Anik, el padre de Song, es el oficial que está investigando el caso. Tarn es sobrino de Jan y por tanto sobrino político de Saen. El rodaje de la serie que escribió Nut ha comenzado. Es una serie escolar que quiere explorar la sociedad dentro del ambiente estudiantil. Una serie inspirada en sus vivencias personales, como la opresión. Como la serie se grabará en la escuela a la que asistió Nut, aquí se da un encuentro entre él y una antigua profesora, que le cuestiona de una forma muy anticuada sobre si pudo integrar su romance en la historia, y por supuesto que lo hizo. No obstante, la maestra lo tacha de anormal, pero Nut se defiende muy bien y le pone los puntos sobre la mesa. Y es que el hecho de que una persona no sea como nosotros, como tú o como yo, no quiere decir que sea anormal. Song y Jen andan en una relación de estira y afloja. Song quiere conquistar a Jen, pero este se resiste. En dicha serie, Tofu participa como extra, lo que le trae recuerdos a Nut sobre cuando tenía un crush con Eung, también sobre los malos tratos de esa profesora y sobre la intimidación de sus compañeros. Tarn, el chico que actualmente está hospitalizado, lo ayudó durante esa época. Y hablando de él, la investigación sobre su caso continúa, y Jan es interrogada por la policía. Ella confiesa que visitó a su sobrino antes de lo sucedido,
para poder hablar sobre un terreno que él no quería vender. Su relación no es cercana, ella lo dice, pero también confiesa que no le causó daño a Tarn. A Nut se le ha hecho una observación sobre las escenas románticas de su guión, por lo que está estresado y se dedica a trabajar mucho. Se encierra en su habitación y evita a Tofu y a su madre. Como la señora se encontraba preocupada, le da la llave de la habitación a Tofu para que abra. Nut se pone furioso con ella porque cree que Na intenta controlarlo, que usa el amor que le tiene como excusa. Jen y Prit llegan justo en ese momento. Jen, como parece ser habitual, le hace ver a Nut que sí, que no es correcto lo que hizo su madre, pero fue algo que hizo porque estaba preocupada, porque Nut solo se aisló y no prestó atención a nada más. Luego de una charla con Na sobre historia, Tofu habla con Nut por la noche. Le dice que sabe que su pasado fue malo, pero ¿por qué no dejarlo atrás y crear una nueva historia? Una historia juntos. Quiere crear buenos recuerdos para que así Nut tenga historias que contar. Nut piensa en ello, en las palabras de Jen y en los momentos que ha pasado hasta hoy con Tofu, y acepta. Le propone tener una cita como inicio. La cita sale muy bien. Nut sonríe mucho y disfruta de la lluvia. Crean nuevos recuerdos, así como lo esperaba Tofu. Sin embargo, luego de ello, Tofu enferma y Nut es ahora quien cuida de él, además de escribir, para después ser elogiado por su trabajo. Y bueno, los destellos de un amor inolvidable e inesperado comienzan a surgir. Tofu sabe que amor es lo que siente por Nut, y Nut, él tiene miedo de darse una oportunidad, o más bien una oportunidad a Tofu. Sabe que algún día se tiene que ir, que quizá recupere la memoria y se aleje de él. Tofu es el primero en confesar sus sentimientos. Quiere estar con Nut, tomarlo de la mano, abrazarlo, besarlo. Le da un tímido beso y al no ser correspondido pide disculpas. Pero Nut toma las riendas y devuelve el beso. Tofu llora porque siente que los labios de Nut son dulces y suaves, como una gelatina. Palabras que Nut conoce, que le recuerdan a alguien y que lo ponen iracundo, tanto que saca de la casa a nuestro osito y le grita que esta será la última oportunidad, que le diga quién es en realidad. Como Tofu no sabe qué contestar, Nut lo lleva con la policía, aunque no logra nada. Tofu le pide disculpas por lo que sea que lo haya ofendido, que no lo deje allí, porque no tiene lugar a donde ir. Al ver que Nut solo se aleja, le confiesa la verdad, que es Tofu el osito de peluche. Como era de esperar, Nut no le cree, y para colmo, golpea a Tofu, lo llama mentiroso, y sí, lo abandona allí. Pero bueno, ¿a quién recordaba Nut cuando escuchó las palabras de Tofu? A Tarn. Y es que luego de la llegada de Tofu, poco a poco, recuerdos de Tarn han comenzado a aparecer. También Tofu ha estado investigando por su cuenta sobre quién le regaló el osito a Nut. Cree que ello puede tener conexión con el motivo por el cual ahora es humano, además de que goza de ciertas aptitudes que contribuyen a traer esas memorias enterradas a Nut, como su habilidad para el baloncesto, preparar ciertas recetas en específico, o, como en esta ocasión, decir palabras exactas sin tener idea del por qué las dice. Jen se entera de la situación gracias a Na y acude en rescate de Tofu. Él se queda en su casa por esa noche. No obstante, al día siguiente vuelve a casa de Nut. Se dedica a organizar la habitación de este, y en ello estaba cuando Nut lo encuentra allí. Furioso parece ser su estado natural porque nuevamente se pone así. Le cuestiona si él lo envió al verlo con un libro que le trae recuerdos en sus manos. Si crees que alguien me envió, ¿por qué no le preguntas? Es la respuesta de Tofu. Él también quiere saber el motivo de su existencia, pero a pesar de ello, lo que tiene claro es que quiere quedarse con Nut.
cuidar de Na, no alejarse. Pero si Nut ya no lo quiere, sabe que se irá. Y eso, sale de la habitación. Se quedará con Song. La noche anterior, Tofu perdió una pantufla de la señora Na y comienza a buscarla gracias a la ayuda de Song, pero termina siendo acusado de pervertido y a la comisaría va a parar. Quien lo rescata es a Nick. Después de los incontables regaños por parte de Jen hacia Nut, este ha tenido la cabeza llena de remordimientos y de hecho fue a la comisaría por Nut, pero ya lo habían liberado. Ahora encuentra una pequeña carta de Tofu donde le decía que no quería que pelearan, quería que estuvieran bien. Nut va a buscarlo para llevarlo a casa. Nut ha pensado mucho sobre su situación, sobre la diferencia entre no tenerlo cerca y tenerlo como un sospechoso. Eligió lo último. Quiere tenerlo cerca. Ha seguido a su corazón, pero no sabe cómo vaya a reaccionar más adelante, así que le pide paciencia a Tofu y le promete que nunca lo echará de nuevo y que tratará de no hablar sobre aquel chico que mencionó, a pesar de saber que no podrá olvidarlo. Y es que tampoco es que vaya a intentar hacerlo, porque sabe que ese recuerdo que tiene de él, de su relación, es el recuerdo más feliz que tiene de aquella época. Y eso, él está en el pasado y Tofu en el presente. Tofu promete que se quedará con él por siempre, y bueno, ambos felices. Que vivan los novios. Jan y Saen tienen una gran pelea. Ella había contratado a alguien para que lo siguiera. Él se lo echa en cara. Le echa en cara el haberse mudado a un lado de la casa de Na, solo por el placer de molestar. Le echa en cara que se casó con ella, porque fue presionado, y no por amarla. Ella entonces le vuelve a decir que no le dará el divorcio, y va a meterse a casa de Na. Le avienta un álbum de fotos de su boda. La ataca diciéndole que mire bien quién es su esposo, Saen, mientras que Sibmeun era el suyo, y que ya falleció, que ella fue la que dejó a Saen por Sibmeun, que eligió su estabilidad por encima de todo. Tofu llega a ayudar a Na, pero ella termina por vomitar sobre Jan y enferma. Ya en el hospital, Nut le cuestiona a su tío sobre el motivo por el cual no se casó con su madre. Él le cuenta que, si bien ellos se encontraban enamorados, todo cambió cuando apareció Jan. Él tenía problemas de dinero y pidió un préstamo a su jefe, el padre de Jan. Él ocupaba ese préstamo para los gastos médicos de la abuela de Na, pero con el pasar del tiempo el trabajo de Saen fue absorbiendo cada vez más y más su tiempo, y la distancia entre ellos fue creciendo. Engañado por Jan, él acudió a una importante cita en un restaurante y planeó un encuentro que Na vería. Ella se alejó, pero fue vista por él. La vio yéndose con su hermano. Ella terminó con él, le devolvió el dinero prestado y el anillo que le había dado. Casi se casaron. Sibmeun le ofreció estabilidad y Na terminó casándose con él. Saen intentó recuperarla, sin embargo, nada pudo hacer, y 3 años más tarde se casó con Jan. En sus palabras, la peor decisión que ha tomado. Na es dada de alta en el hospital. Ella había evitado tomar sus medicamentos, y Tofu se dio cuenta de ello. Entonces comenzó a dárselos por medio de un jugo. Ahora le pide disculpas a Nut y a Na por haberlo hecho. Se siente culpable, pero tanto como Nut como ella no están molestos con él. Na entendió que hay recuerdos que pueden ser muy dolorosos, pero que nos hacen darnos cuenta de que todavía estamos vivos, y ella quiere seguir viviendo, por lo que ha decidido enfrentar esas memorias. Ella ansiaba el regreso de Saen. Después se enteró del préstamo que había pedido. Se le aconsejó elegir a Sibmeun por encima de Saen, puesto que él era una mejor opción para su futuro. La salud de su abuela empeoró, y antes de partir al más allá, le pidió a su nieta que se casara. Estaba preocupada por el futuro de ella, y como Sibmeun estaba presente y siempre al pendiente de ellas, él fue el indicado. Sibmeun le confesó su amor y Na tomó una decisión. Aunque, bueno, no está de más decir que todo este asunto fue planeado por Jan y Sibmeun.
Na sabe que debido a su indecisión y a dejarse influenciar por otros, no solo ella, sino muchas personas más resultaron afectadas, entre ellas, y como veremos más adelante, Nut. Nut, que se cree el producto de un error. El cumpleaños de Nut llega y un guapo y elegante Tofu lo espera para darle una sorpresa. Bueno, en realidad olvida eso. Solo fue imaginación de Nut, que se ve desilusionado al ver a Tofu y a Na como si nada, como si fuera un día común. Pero cuando regresa a casa, por la noche, se encuentra con una verdadera sorpresa. Su casa totalmente adornada, un coqueto Chai, unos sonrientes Tofu y Na, y un entrañable pastel de arcoíris. Un pastel que llegó a Nut 20 años más tarde, y es que nuestro pequeño Nut ansiaba un pastel con un decorado de arcoíris. Sin embargo, su papá no lo permitió, aludiendo a que, como era niño, no le podían gustar ese tipo de cosas, y para colmo rompió su dibujo. Y es que, como veremos más adelante, Sipmeun era un padre muy estricto y mega conservador. En este caso, Nut jamás vio realizado el pastel que quería, y hoy, Na le dice que a pesar del tiempo ocurrido, ella todavía quiere hacer eso por él. Ella cometió muchos errores en el pasado, sí, pero Nut jamás fue uno de ellos, porque él es su regalo. Prip llega con un osito de regalo para el cumpleañero, y para confesar sus sentimientos románticos por él. Sin embargo, Nut no puede aceptar el osito y tampoco puede corresponder a sus sentimientos. Ella lo acepta y sabe que lo superará, aunque no sea en ese momento. Quienes la animan son Yen y Song, que han comenzado a llevarse muy bien y han tenido acercamientos más frecuentes. Tofu y Nut siguen en su burbuja de felicidad, pasan la noche juntos, se duchan juntos. Nut y Na comienzan a llevarse mejor. Tofu está extasiado por sus sentimientos, le encanta estar enamorado, tanto que no quiere volver a ser un osito de peluche. Aunque, tristemente, lo bueno no podía durar mucho tiempo, y es que Tofu se ha dado cuenta de que Na ha estado comenzando a olvidar cosas, y de paso, los objetos pertenecientes a ella, y que le hablaban a Tofu, comienzan a dormirse, es decir, ya no despiertan y ya no le hablan a Tofu. Él consulta con otros objetos de Nut, y estos le confiesan que, después del fallecimiento de Sipmeun, los objetos pertenecientes a él simplemente se durmieron. Esto motiva a Tofu a reanudar su búsqueda sobre su origen. Gracias a Prip, localiza el lugar donde posiblemente fue comprado. Se entera que un estudiante fue quien lo compró, pero no más. Él tiene miedo a que le suceda lo mismo que a los objetos dormidos. Nut y Tofu salen a comer, y por aquí se encuentran con Yan, que siempre comienza a molestar. Aparentando amabilidad, cuestiona si ellos son pareja, al verlos juntos y de la mano, que se preocupa por Nut, que es como un sobrino para él, más al tener una madre inestable. Le dice que se parece a Na, ya que no ha aceptado ser gay y evade la realidad. Pero tanto Nut le pone un alto como Tofu, que le dice que seguro ella es muy infeliz, porque le gusta ver a las personas infelices como ella, y porque seguro está celosa de Na, porque todos la quieren más a ella, incluidos a En. Y aunque Nut dice que no le afecta lo que ella o las personas digan, ya no deja que Tofu lo tome de la mano, algo que el osito no entiende porque, entonces, ¿está mal enamorarse? ¿Es malo que dos hombres se amen? ¿Es ilegal? Y si no es así, ¿a quién le molesta su amor? Esas son preguntas a las que Nut no puede responder. Tofu lo consuela y le promete que pase lo que pase, no soltará su mano. Las investigaciones de Tofu han dado resultado y logra deducir quién es la persona que le regaló a Nut, el osito, y ese es Tarn. Y también era la persona que amaba, como bien le dice Na. Ella, al ver la expresión tan decaída de Tofu,
lo anima diciendo que él forma parte del pasado, porque el presente de su hijo es Tofu. Ella le pregunta si es que Nut y él están enamorados. Nut, que llegaba a casa, es el que contesta, aunque sale a la defensiva. Dice que Tofu es la única razón por la que tolera estar en casa, que qué pretende con esas preguntas, que si quiere alejarlo como antes, y que si no puede aceptar que su hijo es gay, no estará en ese lugar, que no espere que forme una familia tradicional. Te lastima tenerme como hijo, ¿verdad? A mí también me duele tenerte como madre. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero nunca seré quien quieres que sea. Son palabras que calan en el corazón de Na. Para afianzar el punto de Nut, este besa a Tofu frente a ella, para después salir huyendo. Jen es quien le hace ver a Nut que su comportamiento no es el adecuado. No pensó en los sentimientos de Tofu, menos en los de su mamá. Y es que Nut tiene claro que quiso lastimarla, así como ella lo hizo en el pasado. Cuando puede hablar con Tofu, además de pedir disculpas, le cuenta que, en realidad, jamás fue cercano a Na. Cuando él era pequeño, sus gustos no eran los esperados por sus padres. Sipmeun quería que su hijo fuera fuerte. Acusó a Na de hacerlo gay por su negligencia. ¿Y qué decir del día en que su padre lo encontró con tacones? Él no entendió qué fue lo que hizo mal. Solo buscaba con la mirada a su madre, esperando que lo defendiera. Nunca le explicaron el motivo de su disgusto. Solo sabía que no debía hacerlo. Luego, cuando ella leyó los escritos de su hijo, este se molestó, quemándolos después. Sus padres le pidieron que dejara de escribir, que se enfocara en los estudios, que se uniera al ejército. Él tenía claro que no quería ser como su padre, aunque debido a su resistencia, fue cambiado de escuela, algo difícil para él. Sin embargo, allí encontró un nuevo mundo. Conoció a Neung, tuvo un flechazo por él, intentó acercarse a él, pero el destino siempre lo llevaba a Tarn. Él, que se dio cuenta de sus sentimientos por Neung, y él, que lo defendió de los chicos que lo intimidaban. Trató de evitarlo, pero parecía que entre más lo evitaba, más lo veía, y le dejó en claro que quería gustarle en algún momento. No obstante, Nut pensó en declararse a Neung el día de San Valentín, pero este ya tenía novia. Tarn tomó el regalo que pensaba darle a Neung, y él le regaló un libro donde le pedía una cita. Nut asistió. Le cuestionó el motivo por el cual seguía molestándolo, si sabía que él no era quien le gustaba. Porque una vez que te gusta a alguien, no puedes parar, fue la respuesta de Tarn. Le pidió salir. En un año él iría a la universidad, y si su relación no funcionaba, quedaría en un mero recuerdo. A pesar de la reticencia de Nut, terminó por aceptar. Nut pone a prueba a su mamá para ver la reacción al verlo tan cariñoso con Tofu, aunque éste se siente incómodo. Nuestro osito habla con Nut sobre cómo está actuando. Él pretende lastimar a Na, pero si ella sufre, por lo tanto, Nut también. Entonces, ¿cuándo terminará este círculo de dolor? Na hace las cosas que cree le corresponden como madre, y Nut actúa con sarcasmo, pero nunca le dice lo que realmente quiere. La brecha entre ellos sigue ampliándose. Retomando la historia de su pasado, en ese entonces había dos mundos de Nut, el de la casa y el exterior, ambos completamente distintos. Sentía que sus padres actuaban como si los avergonzara. En cambio, con Tarn se sentía como una gran persona. Lo animaba en sus escritos. No lo hizo sentir como un extraño, lo hizo sentir libre, feliz. Tuvo un cumpleaños alegre en su compañía. Compartieron un beso de labios dulces con sabor a gelatina. Tarn se convirtió en la libertad de Nut, una libertad que terminaba al llegar a su casa. Ellos estuvieron saliendo por un año, a escondidas, hasta que un día Sipmeun los encontró en un centro comercial y se llevó a rastras a su hijo. Esa ocasión no pasó a mayores. Sin embargo, en la escuela fueron descubiertos siendo muy cariñosos por una profesora.
¿La recuerdas? Ella les contó a Simeón y Ana lo que vio. El padre se puso furioso, tanto que quería golpear a Tarn. Nut fue obligado a terminar con su relación, lo que lo hizo sentirse muy infeliz. Tarn pidió verlo una última vez, y en ese encuentro, Tarn llegó con un gran oso de peluche, Tofu. Tarn le confesó que sabía que ese era su final, pero que no podría olvidarlo, porque todo el espacio de su corazón estaba ocupado por Nut. Le entregó el osito que previamente Nut había visto en una tienda. Le dijo que si alguna vez se sentía solo, solo lo abrazara. Tarn sabía que Nut era una persona fuerte y que podría encontrar su felicidad, porque con ello, Tarn también sería muy feliz. En un abrazo pusieron todo ese amor que sentían el uno por el otro. Era su adiós. Y casi se besaban cuando Simeón los encontró. Le reclamó a su hijo, y sin esperar respuesta, lo golpeó. Lo arrastró hasta su casa. Le dijo que era una desgracia, un pervertido, que no pensaba en su reputación. Nut, harto de toda la situación, llegó a su límite, y también quería irse a los golpes, pero no los detuvo. Esto causó que Simeón continuara atacándolo. Nut se encerró en su habitación. No obstante, su padre siguió instigándolo. Esta vez fue la primera que el osito fue el receptor de las lágrimas de Nut, y el día en que Tofu adquirió, vamos a llamarlo, conciencia. Na le ofreció ver a un médico. Nut le gritó que era gay, no era una enfermedad. Nut, gracias a esto, adquirió valor, pudo expresar sus deseos, pero ¿los haría realidad? Siguió con los deseos de sus padres. Querían que se transfiriera de escuela, y lo hizo. Le dijeron que terminara su relación, y lo hizo. Querían que fuera soldado. Él no quiso hacerlo, entonces, ¿tenía poder de decisión? ¿Algún día podría decidir el destino de su vida? Las discusiones siguieron. Nut no planeaba entrar al ejército. Les dijo a sus padres que, si tanto se avergonzaban de él, se iría, se alejaría. Les diría a todos que no era su hijo. Ante esta aseveración, Na le dio una bofetada a Nut. Le ordenó que no volviera a decir eso nunca más, que era su hijo. Tú y yo sabemos del contexto y del por qué quizá Na haya reaccionado así. Ella lo hizo desde una lucha con su pasado, aunque quizá encierre un trasfondo más profundo. Sin embargo, para Nut esto fue una traición. Él esperaba que ella lo apoyara, pero ante esa acción, él terminó por sentirse completamente solo. Ella intentó justificar a Simeón, y Nut ya no escuchó. Nut sabe que Na es buena, que lo que hace es de buena fe, que una vez que ve una pelea intentará calmar las cosas, ofrecer comida y disculparse. Incluso en ese entonces, cuando él amenazó con irse de la casa, ella solo quería que él cediera. Él piensa que ella no lo amó, que quería un hijo obediente, como Tofu. Tal vez por ello quería que Tofu se quedara desde un inicio, y esa es la razón por la que se niega a comer el lunch que siempre le dan a, porque le recuerda ese día. Sabe que si pudiera regresar el tiempo, preferiría que su padre lo acabara a golpes, a ver cómo la persona que amaba, la que pensó que lo defendería, la que lo protegería, se haya opuesto a él de esa manera. Na, que escuchaba, solo puede decir que lo siente mucho. Ahora Tofu entiende el por qué Nut explota en contra de Na. Se resiste al amor. Piensa que si ama a alguien, eventualmente los perderá. También sabe que a Nut le gusta abrazar al osito de peluche cuando está triste. No porque amara al osito, sino porque representaba a esa persona que amaba. Al día siguiente, Na acude a una cita médica que tenía agendada. Saliendo del hospital, ella se encuentra sumida en sus pensamientos, tanto que no se da cuenta de que una motocicleta pasaba. Afortunadamente, Nut puede salvarla, y a él llegan recuerdos de cómo Na, en una ocasión, hizo lo mismo por él. No importó que ella saliera lastimada, lo más importante era el bienestar de su hijo. En el trabajo, cuando le cuestionan a Nut por la mamá del personaje principal, inspirado en Na, y sobre sus motivaciones,
El jefe de Nut hace algunas observaciones, como que ella tenía miedo de defender a su hijo. Sin embargo, cuando le da la bofetada, pareciera que lo está protegiendo. ¿De qué manera? Golpeándolo. Y es que si ella lo hace, su padre no continuará peleando. Está evitando una discusión mayor, incluso que pudiese haber terminado en el fallecimiento de alguien. Ella solo muestra sentimientos de remordimiento y dolor por dentro. Mientras estés bien, nada duele, pero si estás herido, lo sentiré aún más. Son palabras que Nut recuerda. Si la madre protege a su hijo haciéndole daño, ¿cómo espera que él lo entienda?, cuestiona Nut. La respuesta es difícil de encontrar o entender, solo rascando la superficie. Hay que ir más allá de la lógica. Na ha estado mostrando signos de Alzheimer. Incluso todos sus objetos que hablaban con Tofu han quedado dormidos. Ella le pide a Tofu que le lea el diario de Nut. Sabe que está mal, pero quiere saber qué es lo que piensa su hijo sobre ella. Sabe que cometió muchos errores y espera encontrar la manera de corregirlos antes de que sea demasiado tarde. A través de algunos recuerdos, Tofu se da cuenta de que tanto madre e hijo se preocupaban el uno por el otro, pero ambos tenían maneras distintas de demostrarlo. No eran honestos. Jamás hubo comunicación. Na entiende que le hizo daño a Nut. Ella intentó disculparse, pero entre más pasaba el tiempo, la distancia crecía. Quería tener una familia perfecta. Tenía miedo de lo que Nut podría sufrir por su orientación. Pensó que él era anormal. Hoy entiende que es completamente normal. Con el pasar de los días, meses y años, Nut dejó de necesitarla. Ella se dio cuenta de que los niños deben ser ellos mismos, deben elegir sus propios caminos, con el apoyo de sus padres, y no imponérselos. La vida de un niño es suya, no la de sus padres. Ella aceptó a Nut desde hace mucho tiempo. No le importa lo que piensen las personas. Ver la sonrisa en el rostro de su hijo le hizo darse cuenta de lo que lo hace feliz. Y por supuesto que apoya totalmente la relación de Tofu y su hijo. Nut escuchó estas palabras. Na y Nut están dispuestos a mejorar su relación, y una muestra de ello es que van en compañía de Tofu de compras. Todos ponen de su parte para que esta salida sea una buena experiencia. Na presenta a Nut y a Tofu como sus hijos. Este día cierra con un bonito abrazo de madre e hijo, y Tofu, quienes ahora son una familia. Inclusive, más adelante, Nut espera la lonchera del día. Prip ha estado indagando sobre el pasado de Tarn, y entre investigaciones por aquí y recuerdos por allá, ha logrado llegar a la verdad, que Nut y Tarn tuvieron una relación. Ella busca a Tofu para contarle ello, y a pesar de que él ya lo sabe, la petición que le hace Prip es lo que lo sorprende. Ella quiere que Nut vaya a ver a Tarn. Piensa que, si ese primer amor que Tarn jamás pudo olvidar lo va a visitar, pueda generar cambios en su condición médica. Esta situación genera en Tofu nuevos sentimientos, como los celos e inseguridades, lo que lo lleva a actuar un tanto defensivo con su novio, y este, que se ha dado cuenta de los pesares que sufre, se acerca a animarlo, a decirle que no sabe qué le sucede, pero que recuerde que lo ama por ser quien es, que no se compare y que solo sea él mismo. Tofu hace caso de las palabras de Nut, pero se guarda para sí la petición de Prip. Entre estos días, Nut planea hacer un viaje con Na y Tofu, un viaje de familia. Quienes se apuntan a dicho viaje son Yen y Song, quienes ya andan de novios, y de paso Prip. Todos visitan lugares de atracción turística, y por aquí hay una plática de Nut y Tofu sobre lo que lo motiva a escribir. Él quiere usar sus historias como arma para poder mostrar otras realidades. La diversión lo sigue ese día hasta que Nut debe continuar con su trabajo, y Tofu aprovecha para ir con Prip a visitar a Tarn, que se encontraba en un hospital de la ciudad. Tofu se da cuenta de que si Tarn despierta, quizá él podría tener respuesta a su milagro, al por qué es humano, pero también sabe que, si no despierta, esto puede prolongar su felicidad.
Prip le cuenta un poco sobre la personalidad de Tarn. Él es una persona idealista, un pintor que refleja en su arte la esperanza, que ve su trabajo como una forma de comunicación. Comenzó a involucrarse en actividades políticas. Quería ver en su país actos que son normales en otros países. En sus pinturas siempre retrataba a dos hombres en escenas políticas, sociales, medioambientales y religiosas. Él quería expresar la igualdad en sus pinturas, donde no importe la sexualidad, donde nadie se ha visto como diferente. Para él fue sencillo aceptar su orientación. Gracias al apoyo de sus padres entendió que ser gay no significaba nada malo. Incluso le aconsejó a Knut, en aquellos tiempos de estudiantes, que no era necesario salir con todo el mundo, porque si eso significaba sentirse incómodo o causar problemas, era mejor no decirlo. Pero si su felicidad dependía de ello, que lo dijera cuando estuviera listo, sin presiones. Knut quería mostrar su valía para que fuera más fácil ser aceptado, aunque ¿por qué debería ser aceptado? Un chico gay tendría que ser atractivo, capaz y respetable para ser aceptado. ¿Por qué no podría ser aceptado simplemente como ser humano? No hay nada que demostrar, solo deberías vivir la vida que quieres vivir, solo deberías ser tú mismo. Y fue él quien motivó a Knut para que hiciera lo que le gustaba, escribir. El inicio fue difícil, pero Tarn le aconsejó que disfrutara del viaje, del proceso, porque era quien más confiaba en Knut y sabía que algún día a alguien le gustaría su trabajo. Hoy Knut tiene claro lo que quiere mostrar. Quiere que sepan de su país, del país que más exporta series BL, que tiene como ídolos a muchas parejas gays, pero que no apoya los derechos de la comunidad y que realmente no han sido aceptados en su totalidad. Con todo esto, la decisión es tomada y Tofu lleva al hospital a Knut. Knut se encuentra sorprendido, había pensado en Tarn, pero verlo en esa condición fue choqueante, además de encontrarse confundido por sus sentimientos. Lo que sí tiene claro es que ama a Tofu. En el hospital hay un encuentro entre ellos y Jan con Sain, lo que da como resultado una extraña comida, donde comentarios malintencionados por parte de Jan hacia la orientación de Knut hace que éste confiese que Tarn y él fueron novios, pero que ahora está con Tofu. Deja claro que no le avergüenza ser quien es. Ella entonces va contra Na, a la que llama ignorante, por aceptar esa relación. Ignorante es la persona que juzga a otras personas, es la respuesta de Knut. Jan cuestiona si está mal que otras personas puedan no aceptarlo, y como bien dice Knut, no está mal, al final de cuentas están en su derecho. Luego, tanto Song como Prip y Jen dicen que si tu voz puede ayudar a visibilizar causas que no son tuyas, lo ideal sería hacerlo. Y bueno, entre tanta charla y malos comentarios de Jan, Saen es quien termina por sacarla del lugar. Pero antes de poder irse por completo, acusa a Ana de engañar a Sip-Meun con Saen. En una ocasión, Sip-Meun no encontraba por ningún lado a Na, y dio por hecho que se encontraba con Saen. Sip-Meun estaba furioso, y le echó en cara a Knut que no podría ser hijo suyo si era gay, puesto que una persona así de débil no podía ser su hijo. Saen siente que todo fue culpa suya, y es que luego del matrimonio de Sip-Meun y Na, este no pudo olvidarla tan fácilmente, pero eso sí, deseaba más que nada su felicidad. Después del nacimiento de Knut, sabía que ya no podrían volver a estar juntos, y por ello decidió casarse con Jan. Con la llegada de Knut, ambos hermanos volvieron a tener una relación, vamos a llamarla cordial. Pero esa cercanía pronto se convertiría en una inseguridad para Sip-Meun, inseguridad que llegaría a la paranoia. Él culpó a Na del comportamiento de Knut, puesto que era su obligación como madre. La suya como padre era ganar dinero. No debí casarme contigo, fueron las palabras de Na hacia él al verlo tan agresivo. Ella ya no podía más con esa situación, quería escapar, pero no tenía a dónde ir. Saen llegó de forma inesperada. Él le dijo que el hecho de que Knut fuera gay no era el resultado de una mala crianza, simplemente era así, y había que amarlo tal y como era.
Cuando ella volvió a casa, no se habló del tema de su escapada, pero las cosas empeoraron y San dejó de visitarlos. La relación entre Nut y nuestro osito es inestable. Nut cree que su novio pueda tener algo que ver con Tarn, como una relación, o que sea su ex. Acuérdate que, según Nut, Tofu perdió la memoria. Entonces tiene miedo de que su memoria pueda volver y lo deje. No imagina un panorama donde las dos personas que ama se amen entre sí. Tiene miedo de quedarse solo, aunque ni Tofu ni Tarn deberían sufrir por él. En afán de reconocer algo sobre Tarn, Nut lleva a Tofu en compañía de Prip a casa de Tarn, y solo recuerdos llegan a la mente de Nut. Pero aquí, gracias a una pequeña maceta del dueño de la casa, Tofu se entera de que las últimas personas que vio Tarn fueron Saen y Jan, y que fue atacado en esa casa para después ser llevado a las vías del tren, donde fue abandonado. Su misión es descubrir qué fue lo que sucedió con Tarn. Na ha estado recordando y un hecho que se le pasó contar fue cuando Tarn visitó la casa de Nut, justo después de haberse mudado. Él le llevó un libro y hasta charló con ella. No obstante, en ese tiempo, ella tenía visiones con Saen, y solo se olvidó de contarle a Nut sobre esa visita. Ahora él está molesto, más que con su mamá, con su destino, puesto que piensa sobre qué hubiese sucedido con él de haber visto a Tarn. Eso nadie lo sabe. Incluso en esa época, Na todavía seguía con sus pensamientos conservadores. Si seguimos por ese camino del hubiera, posiblemente él y Tarn seguirían con una relación a escondidas. Tener miedo del futuro es tan malo como querer arreglar el pasado. Son las palabras de Jen para él. Su deber es enfocarse en vivir el presente, debe preocuparse por los sentimientos de sus seres queridos en el momento, como en los de Tofu, a quien ha estado hiriendo por su inestabilidad sobre Tarn. Tofu y Nut tienen una pequeña reconciliación, aunque no es que estuvieran peleados, simplemente tenían pensamientos distantes sobre la situación. Cuando ellos pensaban en ir a comer, descubren que Na no está por ninguna parte, y después de buscarla por aquí y por allá, la encuentran en la comisaría. Aquí es donde Nut se entera sobre la pérdida de memoria que ha estado teniendo. Na le cuenta que fue examinada en su cita con el médico, y lo que le dijeron, que presenta síntomas de Alzheimer. La policía sigue investigando el caso de Tarn, y hablando sobre él y su pasado, este tuvo ciertas discusiones sobre sus ideales con Saen, quien consideraba como peligrosas las acciones de su sobrino, por las protestas en las que estaba inmiscuido sobre aquella empresa constructora, la cual llegó a ofrecerle dinero para que se retirara de dicha protesta. Tarn estaba decidido a luchar por los derechos ambientalistas. Pero, ¿por qué Saen estaba tan molesto con Tarn? ¿Por qué tanto empeño en que abandonara la protesta? Bueno, él trabajaba para esa empresa de construcción. La líder del proyecto y los altos mandos estaban enfadados por las molestias que causó Tarn con sus protestas, tanto que amenazaron a Saen para que detuviera a su sobrino. Las cosas se calentaron cuando Tarn le confesó que se enteró de varias cosas cuando fue a visitar a Na, y le echó en cara que él fue el responsable de los problemas mentales de ella, y, agárrate, del fallecimiento de Sibmeun. Al ver a Tarn como una clara amenaza, Saen en un ataque lo golpeó con un jarrón. Bueno, en realidad esa era su intención, pero no fue él, aunque Jan crea que sí. Saen y ella tienen miedo de Tofu. Jan cree que él puede conocer a Tarn, o que incluso sabe del ataque y que solo ha fingido amnesia para vigilarlos y poder acusarlos. Nut llevó al médico a Na y les confirman lo que ya deducían, ella tiene Alzheimer. Y aunque el panorama es desalentador, ella comienza pronto con su medicación, porque si bien no se puede curar la enfermedad, puede llevar un tratamiento que puede ralentizar los síntomas, su avance. Aunado a ello, el ejercicio mental y físico constante ayuda mucho, y sus hijos y amigos están dispuestos a ayudarla. Tratarán de crear buenos recuerdos para Na,
será difícil, pero lo aguantarán. Incluso Na lo está afrontando con sensatez, aunque es cierto que siempre hay situaciones que sobrepasan a la resignación. Tofu anima a Nut y pronto quiere tomar una foto familiar para generar más recuerdos, además de organizar una fiesta para convivir con sus amigos y conocidos. Una reunión muy emotiva llena de perdones y nuevos comienzos. Cuando los recuerdos desaparecen lentamente, las pertenencias caen lentamente en un sueño. Esto significa que cada elemento es donde los dueños almacenan sus recuerdos. Es por ello que todos los objetos que pertenecen a Na y que le hablaban a Tofu comenzaron a dormirse. Cuando Tofu despertó, tomó conciencia. Fue cuando Nut lloró sobre él. Fueron las lágrimas las que lo trajeron a la vida. Vino a la vida debido a los recuerdos de Tarn, al amor de Tarn y sus lazos con Nut. Tofu comprende que gracias a ese amor ocurrió un milagro, el que Tofu pueda convertirse en humano. Él y Nut van a comer y pasar un rato agradable. Nuestro osito pensaba darle un obsequio a su novio, y es aquí donde descubre que una persona lo está siguiendo. Y no solo ello, sino que termina por atacarlo. Nut llega a defenderlo, pero Tofu termina lastimado. Él piensa que esto es una clara amenaza de Jan, que planea callarlo y quien, en palabras sutiles, le advierte sobre el peligro de descubrir secretos. La salud de Tarn es crítica y necesita una cirugía que es de alto riesgo, y a pesar de las pocas posibilidades de que todo salga bien, así sucede. Anik sigue investigando su casa, y cuando recién había obtenido pistas de gran importancia, fue atacado y herido. Pero, ¿cuál es esa pista? Una pequeña astilla en el cerebro de Tarn, algo que se contradice con los anteriores informes clínicos, ya que cambiaron de hospital a Tarn. Entonces, esta información cambia las sospechas que tenía la policía, y la teoría de Tofu, de que Saen y Jan tuvieron algo que ver con todo ello, cobra más sentido, aunado al ataque que recibió, y así se lo cuenta a Nut y a sus amigos. Escuchando todo esto, el propio Saen y Jan. Nut va más allá de esas hipótesis y piensa que aquella empresa constructora está involucrada. Y él está en lo correcto. La líder de la empresa fue, en realidad, quien ordenó el ataque a Tarn. Si bien Saen no lo golpeó, sí es cómplice. También fue ella quien mandó atacar a Tofu y a Anik. Tarn, quien sobrevivió al golpe en la cabeza, intentó defenderse, pero no pudo. Jan limpió la escena del crimen pensando que así ayudaría a su esposo. Saen intentó ayudar a Tarn, pero fue amenazado. ¿Con qué? Con una grabación que tenían de él donde confesaba su crimen, desviviendo a su hermano. Y bueno, aquí vamos con el último flashback. Según la versión de Saen, su hermano se encontraba enfermo y tomó uno de los medicamentos que Na tenía. Sin embargo, resultó alérgico a uno de los componentes de este, y aunque intentaron pedir ayuda, ya era demasiado tarde. Luego, Na se culpó por tener esos medicamentos en casa. Nut, al enterarse, apenas pudo asimilarlo. No obstante, una pequeña sensación de libertad se apoderó de él. Saen se encargó de todo, pero después se alejó. Nut se dedicó a sus estudios, y no veía mucho a Na. Ella pasó por todo este proceso de duelo sola. Fue por esos momentos cuando comenzó a evadir su realidad y ver alucinaciones. Pero de esto, ¿qué es verdad? La verdad es que hubo discusiones entre Na, Saen y Sibmeun. Saen se había percatado de que Na era lastimada físicamente por su hermano. Sibmeun, en medio de la pelea, decayó. Saen se ofreció a ir por sus pastillas, y fue él quien le dio ese medicamento al que era alérgico, con una clara intención de causar daño. Ahora, Jan está conmocionada. Genuinamente creía que Saen estaba inmerso en la situación por las constantes órdenes de la empresa. Hoy que se ha enterado de lo que hizo Saen, lo confronta como homicida, algo que le duele, pero no por el hecho en sí, sino porque piensa que la acción surgió como una esperanza de recuperar a Na. Él, más que hacerlo para recuperarla, dice que lo hizo para que Na
al fin pudiera ser feliz. Tofu se entera de ello gracias a una cobija y mochila que estuvieron presentes ese día. Él, debido a la presión que siente, enferma y es llevado al hospital. En ese lugar se entera de que Tarn ha mostrado signos de mejoría, algo que ya había sucedido con anterioridad. Tofu une pistas y resulta ser que cuando nuestro osito enferma, Tarn mejora. Gracias a un pequeño experimento lastimándose, descubre que mientras él viva, Tarn no podrá despertar. Así que acude con Saen, le confiesa que sabe todo de todo, le pide que haga justicia por Tarn, que se entregue. No obstante, Saen le dice que, si está tan seguro de lo que dice, que vaya con la policía, que muestre sus pruebas, que desenterrar el pasado le haría daño a Na y a Nut. Esto lo escucha Jan y acude con Na a echarle en cara que el secreto que mantiene con Saen ya no es un secreto, ha comenzado a esparcirse. Sabe que no fue culpa de Na, pero aún así la culpa por no defenderse, porque eso causó que Saen quisiera interferir a pesar de su propio bienestar. También le dice que ella no se quedará sin hacer nada. Ella está dispuesta a hacer lo mismo que hizo Saen por la persona que ama. Tofu no sabe qué hacer. Si él se aleja, Nut estará bien. Fallecer sería más fácil que decir adiós. Nut lleva a un viaje de pareja a Tofu. Quiere pasar tiempo a solas con él y lo consiente, pero esta salida se siente como una premonición amarga, porque Tofu sabe que su tiempo como humano está llegando a su fin. No sabe qué sucederá con él, si podrá volver a ser un osito de peluche o, incluso, si podrá despertar de nuevo. ¿Será olvidado por todos? Tofu nació del amor de Tarn y de los recuerdos de Nut. Está ligado a la identidad de Nut y a los deseos de este, al deseo de volver a saber de Tarn, de resolver las cosas con Na. Tofu llegó a darle el coraje necesario para hacer realidad esos deseos. Si ha llegado su momento de partir, no se arrepentirá. Jan lo busca para que le ayude en algunas cosas. Él acepta y se lo notifica a Nut, que no está muy de acuerdo. Tofu se despide de él, de Quenchai y de la casa que fue su hogar. Ayuda a Jan con las cosas que quería y ella le ofrece una bebida envenenada. Tofu lo sabe y sabe que cuando se ama a alguien, se está dispuesto a hacer sacrificios en nombre de ese amor. Él toma la bebida. El veneno hace su efecto. Saen llega e intenta ayudar a Tofu. Quiere pedir ayuda. Jan se lo impide, pero él está harto. Está dispuesto a ir a la cárcel. Nut llega al lugar. Tofu es llevado al hospital. La vida de Tofu como humano está por terminar. Él sabe que un osito como él, incluso como ser humano, nunca podría amar a Nut lo suficiente para crear un milagro, como lo hizo el amor de Tarn. Solo espera que todo lo que hizo sea suficiente y nuestro osito deja de vivir. En un plano espiritual, Tofu y Tarn se encuentran. Tofu le agradece por permitirle conocer a Nut y por la oportunidad de ser feliz. Lamenta no poder envejecer junto a Nut, ni poder estar para él cuando lo necesite. Pero, aun si nadie entiende su decisión, él no se arrepiente de ello. Nut es informado del fallecimiento de Tofu. Saen se culpa de lo ocurrido y es detenido. En medio de todo esto, Na le confiesa a su hijo la dura verdad de lo que ocurrió cuando falleció el padre de Nut. No justifica a Saen, pero entiende el por qué lo hizo. Los recuerdos siempre permanecerán. Es difícil decir adiós, pero todavía tenemos que seguir adelante. Los recuerdos siempre permanecerán en nuestros corazones, y ellos también nos hacen darnos cuenta de que no estamos solos en este mundo. Hay mucha gente esperándonos. Nut se despide de Tofu. Le duele su partida. El tiempo corre su curso. Jen y Song esperan que Nick acepte su relación. A él le costó asimilar que a su hijo le gustasen los chicos, pero no es algo que haga que deje de amarlo. Eventualmente lo terminará de asimilar. La felicidad de Song
es lo más importante para él. Tarn despertó. Él y Nut realmente se extrañaron, pero eso no significa que Nut no amara a Tofu o que no lo extrañe. A ambos amó. Uno le enseñó la realidad de este mundo y el otro le enseñó la belleza de ella. La serie Biel que escribió Nut se estrenó y aunque las críticas no fueron tan buenas, la gente sigue hablando de ella y él es feliz de haberla escrito. Y lo más importante, la persona a la que quería enseñársela la vio. Nut quiere que Tofu sepa que todo va bien, y la verdad es que Tofu lo sabe muy bien porque volvió a su forma original. Le costó trabajo regresar a casa. El camino fue difícil. En él se encontró con su vieja amiga, la pantufla que perdió, y pudo encontrar la manera de volver a Nut. Tofu es feliz de poder ser abrazado por él de nuevo. La memoria de Na empeoró. Nut la ayuda lo mejor que puede. Él comenzó a ir a terapia. A pesar de cuidar de Na, también debe cuidar de su propio corazón, aunque quizá ya tenga a alguien que cuide de él. Tarn tuvo éxito en su protesta, abrió un nuevo estudio y bueno, ahora es feliz junto a Nut, aunque todavía no hayan retomado del todo su relación. Su futuro se ve prometedor, tanto que la palabra matrimonio sale a flote, y a pesar de no ser legal, el corazón de Nut se casó con Tarn hace mucho tiempo. En una escena onírica, Tofu se presenta ante Nut, le dice que está feliz de ver que ya no está atrapado en el pasado, y le pide que sea muy feliz. Nut escribe la historia de Tofu y tiene muy buena pinta, tanto que su jefe ya tiene planes para ella. Tofu seguirá presente en la vida de Nut y espera que Nut pueda ser feliz en la vida real, sin necesidad de más milagros. Fin. Un buen guión debe dejar huella en la audiencia, nunca deberían olvidarlo. Sin importar los años que pasen, esas historias seguirán en sus pensamientos. Son palabras de Nut para Tofu, y creo que esta frase queda a la perfección para describir esta serie. Y es que existen series que llegan a entretener, luego vienen aquellas que rompen con tu realidad y te dejan con un mar de reflexiones. Hay otras que enamoran por la originalidad de sus historias, y unas más que vienen a romperte el corazón en 1000 pedacitos. Esta serie es todo ello. Pensé muchas veces en contar la historia de forma cronológica. Sin embargo, me di cuenta de que era necesario compartir la historia como originalmente fue pensada, mostrando el pasado de manera aleatoria. Varias ocasiones se nos mostró una verdad, pero luego, como dijo Tofu, una verdad para ti puede no ser la verdad de otros. Cada uno tiene una perspectiva distinta, y como vimos, así fue en la historia. Una historia llena de muchas verdades. O en palabras de Simeón, la historia no es un registro de lo que realmente sucedió, solo son recuerdos distorsionados que se vuelven a contar, de una manera que se adapte a quien los cuente. Más claro imposible. Vimos la versión de cada personaje y el cómo amoldaban la historia a su conveniencia, o según lo que querían creer. Batallé mucho para decidirme sobre cómo contar la trama, pero al final, la respuesta más sencilla fue la ideal. Contarla como fue contada, no hay más. Espero haber tomado la decisión correcta y que me hayas entendido. Además, creo que así el factor sorpresa toma mayor impulso. Ya me dirás. Hablando de generalidades, creo que es maravilloso cómo gracias a una premisa tan fantasiosa como un oso de peluche, convirtiéndose en humano, abarque tantos temas de interés. Esta serie es un debes verla, y es que las reflexiones son incontables. Como pudiste darte cuenta, la serie más que contarnos una historia, la mostró, lo cual llega a darle más valor a la misma, pero hay un punto en la historia del que quiero hablarte. Cuando Nut se enfrenta a la profesora, él le hace mención a que vea la serie que estaban grabando, que quizá eso le ayudaría a entender la diversidad, a respetar a las personas sin importar su edad, identidad o género, algo que por lógica deberíamos hacer. Pero llegados a este punto y a pesar de los avances sociales,
Seguimos enterándonos de noticias con crímenes de odio o comentarios maliciosos en redes. Y no sé tú, pero en mi caso me sentí muy identificada, porque el comenzar a ver series BL me hizo darme cuenta de otras realidades. Quizá comenzó como un pasatiempo donde solo quería ver a dos chicos enamorándose y siendo felices por siempre, pero gracias a este tipo de contenidos me fui dando cuenta de lo enorme de la diversidad, de las problemáticas que al día de hoy existen y de las injusticias que siguen ocurriendo. Incluso, por dar un pequeño ejemplo, cuando comencé a consumir BL me daba inquietud confesar lo que veía, llegando al punto de ocultarlo, porque era algo que en mi pequeño pueblo no se veía, no se hablaba de ello, era un secreto, hablando de las distintas orientaciones, a voces, pero cuidadito con mencionarlo siquiera. Con el pasar de los años fui hablando abiertamente del tema y al día de hoy mi familia ve esas series conmigo, inclusive competencias drags, habla de temas actuales de la comunidad e incluso lee libros con representación LGBT. Avances que en mis inicios jamás me hubiese atrevido a pensar, y siento que son pasitos pequeños pero que, en aquellos años, cuando recién comenzaba a ver este tipo de contenidos, me eran impensables. Siento que hoy es más sencillo hablarlo y, vamos a decir, menos peligroso expresar tu orientación, pero no olvidemos que las injusticias siguen. La infinidad de temas que aborda la trama hace que nos podamos identificar con algún personaje, en algún punto en específico. Calan, dejan huella, y si una serie logra hacerlo, ha cumplido su cometido. Otro aspecto que quiero tocar son los personajes. Siento que esta serie es la serie con mejor desarrollo de personajes. Al principio se nos muestra una cara que con el pasar de los capítulos va cambiando. Veamos el ejemplo de Saen, o de la propia Na. Pero el que más causó conflicto en mí fue Nut. En un inicio lo detesté horrores, y al final no es que haya terminado amándolo, pero sí que quería amparar, más en su infancia. Sin embargo, a pesar de mostrar su trágica infancia y adolescencia, entender el pasado no justifica acciones del presente, y es que muchas veces se utiliza este recurso del pasado trágico para justificar ciertas acciones que hacen los protagonistas en contra de otros personajes. Y sí, pobre de Nut, le lloré muchísimo, pero sufrió más, fue incomprendido y cero apoyado, al menos hasta que apareció Tarn. Pero lo que vivió no le daba el derecho de herir a las personas a conciencia. Muchas veces fue cruel y malintencionado, sobre todo con las personas que amaban y lo amaban, como Na y Tofu. Y Tofu, ay Tofu, él es el personaje más genuino que puede existir. En su inocencia pasaba por alto muchas acciones que no merecía, con preguntas realmente inocentes y actos desinteresados. No obstante, era parte del aprender a ser humano. Para él, lo más importante no era su bienestar, sino la felicidad de Nut. Y bueno, he ahí el final. ¿Se siente incorrecto el final para él? ¿Fue un medio para la felicidad de Nut? ¿Fue injusto? He oído muchas opiniones sobre inconformidad acerca del final, prefiriendo un trágico final para Nut, pero comprendamos que Nut era el centro de felicidad de Na y Tofu. Si él era feliz, ellos lo eran. Entonces, ¿sería posible un final triste para Nut y feliz para Tofu? Tofu tenía un objetivo principal y al final lo cumplió. Mejoró las relaciones personales de Nut. Lo hizo enfrentarse a su pasado, logrando que se convirtiera en una mejor persona, que evolucionara. Incluso en el final podemos verlo que acude a terapia, que cuida de sí mismo y de los que ama, algo de lo que Tofu puede sentirse completamente orgulloso. Si bien es un final agridulce y hasta doloroso, resulta ser el adecuado. Al menos así lo percibo. Ya me juzgarás en comentarios. Creo que me pasé con el tiempo, pero no quería dejar tantas cosas fuera. Me faltó hablarte de la relación de Jen y Song, de sus altibajos, de la relación de padre e hijo entre Song y Anik, de los enamoramientos de Prip por Tarn y por Nut, pero sentía el tiempo encima. Espero que lo poco que conté de ellos haya sido suficiente. Siempre recomiendo que, si te interesó la historia y no la has visto,
vayas a verla. Vale cada segundo, cada minuto, cada hora. Sé que es dolorosa y puede tocar muchas fibras sensibles, pero al menos intenta darle la oportunidad. Y bueno, basta de divagaciones. Si has llegado hasta este punto, no me resta más que agradecerte por tu tiempo. Infinitas gracias por ver. Por favor, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar un montón de amor. Sin más, deseo que estés muy bien, que veas y leas mucho. Bien y bye.